Radio Colonia, cuando estaba... Mi papá tenía la radio a pedal. ¡Qué emoción! Claro, y esto de la radio a pedal es cierto, y un día se lo voy a contar también. Con una batería de 6 volts. Bueno, y... Claro, no me presentó y entonces me empuja un tipo atrás. Bueno, suba, dice. Y claro, yo subí, había gente, era una cosa de loco. Se hizo muy amigo mío el padre Monguilló, me adoraba, hijo, dice, te ha ido muy mal en la vida porque yo tengo temas navideños, Virgencita Gaucha, dame tu consuelo, tengo de pobreza los bolsillos llenos. Está en el primer disco mío eso. Sí. Y bueno, subí, canté permiso para que entre sin pique y me iba a ir y la gente empezó a pararse y a gritar, porque en esa época no se podía cantar esas cosas. No, claro. Yo no sé cómo no me metieron en cana. Y claro, no me encontraron tampoco porque yo después me rajé. Y resulta que cuando bajo de ahí, que termino, me voy a escapar por la puerta atrás, y tenía la RCA, Odeón y CBS para que le firme un precontrato en el acto ahí. ¡Qué bárbaro! Y yo me asusté, y no firmé nada. Si yo tenía un miedo que no sabe, enfrentó cosas fuleras, pero eso para mí era una cosa extraña. Claro. Y bueno, me seguían por todos lados los tipos estos de las compañías, para que le firme, no, fírmeme acá a mí, no, aquel no, dice no, porque en esta compañía está Cafrune, dice, y usted lo van a cajonear para que no le haga sombra, y en la otra está Atahualpa, Velázquez, y no sé quién más, y bueno, así me tuvieron y me rajé, porque cada vez más miedo tenía. Y bueno, y salgo en la tapa de Los Principios como La Revelación, el diario de Los Principios de Córdoba, ¿ves? Sí. Lo conocen, me imagino. Sí. Bueno, y entonces salió en la tapa y todo, y yo no le daba bola, porque esas cosas... Y cuando me estaba por ir, cae el Turco, con una Torino, había cambiado la crocati a una señora por un Torino. Y me vio y me dice, vos sos el que estuviste allá en la casa del tío, que yo fui a comer. Sí, y le digo, me dijeron que te fue bárbaro, que cantaste bárbaro, qué sé yo, vení y vamos al hotel. Me acuerdo que fuimos al hotel, yo nunca había entrado a un hotel tan bacán. Y contento de alguna pensión por ahí donde pisaba ese un día el piso de madera. Sí. Me pasó en la pampa, casi me quiebro. Y claro, me acuerdo que estaban un montón de amigos de él ahí, que pidió una toalla, porque una toalla nueva la habían traído. Claro, la toalla nueva era un homenaje, pero no seca. Él quería una toalla usada, porque vio cuando son nuevas no secan. Claro. Las toallas. Y yo no sabía nada de eso, de las toallas secas y esto que el otro, qué sé yo. Yo rompía la escarcha del tanque australiano y me bañaba en pleno invierno con así desnudo. Sí. Pero, pasó de la casilla del rancho o la vivienda humilde a estar en un hotel acompañado por el Turco Cafrune. Claro, no, pero fui con él porque me llevó para charlar. Sí. Y bueno, ahí después yo le pasé manea, un montón de temas que me contaban los quillaguas y después me tienen podrido. Estaban en Tucumán y él me lo mandó a pedir, todavía tengo la carta por ahí, y se lo mandé el tema, y claro, él dice que los volvía, me agarró un día Valle, Oscar Valle de los Quillas, y me dice, che, me tiene podrido el Turco ese con esa canción que le mandaste, dice que vos vas a ser un gran tipo, que esto, que el otro, porque a él le gusta, dice, te va a comprar él los discos, porque te van a meter en cana con eso que escribí. Y bueno, le digo, qué sé yo ya estaba jugado. Y echar para atrás nunca, por eso siempre digo, no le dé vuelta las cosas por más jodidas que sean. Búsquelas y ande las, vea, encárelas.
No, ahora se me fue porque me pongo nervioso. No, tranquilo, tranquilo. Usted en épocas difíciles del país, y bueno, lo leí por ahí, que en épocas difíciles del país, usted tuvo la posibilidad de irse y dijo, no, yo no me voy porque si me voy, se la van a agarrar con los míos, se la van a agarrar con... Por eso yo no me fui. Claro. Claro, dice, por eso el tema ese, lo escribí el otro día esto, que se lo dije al amigo ahí de Coso, el escritor, el amigo de Pizarro, porque se fue a Mariano. Horizonte. Claro, qué buen tipo. Pues se lo recité a él. Eso, no le dé vuelta a las cosas por más jodidas que sean. Mírelas, ande las vea, encárelas revoleando. Y sepa que reculando no se evita una pelea. Porque muchos creen que disparando se evita la pelea. No, al contrario, porque después te corren todo. Sí. Entonces, aunque sea fulera la mano, hay que encarar. ¿Qué va a hacer? Bueno, entonces estuvimos charlando ahí. El turco ya me contó que así que eras vos el que estaba allá. Dice, pero parece mentira. ¿Y vos cómo vas a estar trabajando en la fábrica o de albañil? Dice, con lo que escribís, qué sé yo. Mire, yo le digo la verdad, yo no entendía nada. Era un mundo totalmente diferente. Entonces, ¿qué hace? Tenía una reunión con Mr. Lear, que era el encargado, el gerente de CBS, donde el director artístico era Hernán Figueroa Reyes, y él tenía una reunión en un lugar bacán allá por arriba, qué sé yo. Me llevó en el auto, fuimos, me presentó, yo pasé un papelón ese día, porque nos trajeron unos refrescos, que sé yo, alto, y yo lo toco y lo volteé, cayó arriba de la mesa. Parecía los tres chiflados. Quería el turco que me hiciera grabar él. Sí, dice, yo lo hago grabar, son esos temas que usted grabó, dice, pero sí, que venga, que esto, que lo otro. Y el turco después se avivó. Él fue el que me dijo, dice, mirá, si vas a hacer, que es lo que yo había pensado, pero él me lo certificó. Si venís, dice, a CBS, estoy yo, dice. Está Hernán. Dice, te van a cajonear. Si vas a avión, te va a pasar el único que no tiene a nadie, que el único que está, pero canta otra cosa, es Carlito Di Fulvio. Y después están los chalchaleros, eso bueno, pero no tiene nada que ver. Era el único solista que tenían. Y bueno, también la RCA me entró a buscar por todos lados. Y yo estaba en el taller, me mandaban a buscar al taller donde yo trabajaba acá en Lanús. Porque yo seguía laburando, guitarreaba de noche en los bodegones, si no dormía. Laburaba a las horas, me levantaba a las 6 de la mañana, iba a la fábrica, laburaba ahí, salía y hacía pulmones para estufas. Yo vendía estufas en la playa, en la costa, en pleno verano. Esas estufas que parecen a leña, pero son con refractario. Sí. Bueno, esa la fabricaba yo, los pulmones, me daban 2 pesos por cada pulmón de eso, que es la parte de adentro donde refracta el fuego para que dé calor. Y bueno, salía de ahí, me lavaba las manos con azúcar y aceite para sacarme la mezcla y la grasa que tenía del taller, y iba a los bodegones que antiguamente ahí en el Abasto estaba de moda ser roñoso. Iba la gente de mucha guita a comer puchero de gallina, todo ese tipo, y se comía en la vereda con unas mesas roñosas y de diario mantel. Pero la gente más bacana iba ahí, porque estaba de moda eso, no sé por qué. El que tiene guita hace la moda, ¿vio cómo es? Sí. Y bueno, yo cantaba ahí y nadie me daba pelota. Pero ¿qué pasa? El patrón me daba un sándwich y una gaseosa. De ahí me iba a Matadero, por ahí a toda gente más de laburo, laburaban en el mercado, ahí, qué sé yo. Y ahí me daban unos mangos. Ahí en la Perito Moreno, todo eso, me recorría todos los bodegones. Y venía casi derecho al laburo. Pero qué miércoles, la pasé muy mal, muy mal. Pero bueno, me metí en todos los concursos que había de cantores. Era
bueno, no le voy a decir la marca. No, sí, porque no existe más. Era Volcán y la Canción. Sí. El concurso de Volcán y la Canción, algo así. Y estaban los hermanos Abrodo, que eran los animadores. Y bueno, después pasábamos todos los cantores, y yo ganaba en todos lados. Pero no porque yo canto lindo, sino por los temas. Y ganaba en todos lados, pero llegaba a Canal 7, que allí estaban los bochos que elegían, y a mí siempre me bochaban, tal es así que un día, pobre, que en paz descanse, murió también de cólera en el avión, ¿se acuerda? Aníbal Cufré, los que iban en el avión y murieron intoxicados. No sé si usted se acuerda de eso. No me acuerdo exactamente, pero sí. Sí, un montón de gente murió, entre ellos estaba él, y estaba Julio también. Y yo, otra vez vos acá, y qué sé yo, gané y me mandaron para acá. Claro. Pero me bochaban en todos lados. A un hombre que también fue buenísimo conmigo, fue Mario Jorge Acuña, Mañanitas Campera en Radio Provincia, Sí. que tenía una foto de él ahí puesta en la radio, y cuando vinieron los militares, el tipo, el interventor, no sé si era un coronel, no sé qué, le dijo, si quiere esa foto, llévela al baño, dice, saque esa porquería de ahí. Y bueno, él la enroscó y se la llevó para la casa. No la quiso tirar porque cada vez que iba me daba un lugarcito a mí para que cante algo, pero liviano tenía que ser. Entonces cantaba Garza Viajera, eso, de Zampayo, y pero los temas fuertes no los podía cantar en vivo porque venían los muchachos y te llevaban del pico. Sí. Usted sabe que hubo muchos, hago un asterisco acá, hubo muchos comunicadores en las radios que se la jugaron por ustedes. Le voy a contar a la gente, porque en la época difícil del país, de la dictadura, había muchos intérpretes prohibidos, usted era uno de ellos, y entonces el disco llegaba, y a veces se destruía el disco, o a veces había algunos temas que no se podían pasar, y para asegurarse que no lo pasaran, lo rayaban con un clavo, claro, bueno, rayaban el surco y uno no lo podía pasar. Y a veces se les escapaba algún tema, y entonces ¿qué hacía el locutor de turno? Pasaba esa canción, pero como había una lista de temas que tenía el nombre, a lo mejor decía, no está permitido pasar de la RAL de permiso. Y yo entonces, claro, ¿qué hacía el comunicador? En lugar de decir permiso, decía otro nombre, pero pasaba la canción. Claro, y a veces cuando estaba rayado, lo pisaban en esa rayadura y seguía, y hacía trac la púa, porque en aquel tiempo era púa. Claro, sí. Las consolas. Era el disco, claro. Me acuerdo de Radio Argentina, Miguelito Franco, el Gallego Armesto, una gente buenísima. Si me habrán dado un laburo, y era otra época, ¿no? Donde también estábamos unidos los artistas, yo nunca fui artista, ¿no? El guitarrero y nada más. Yo siempre digo, menos mal que nací en un país de sordos, si no me cago de hambre yo. José Larralde, escúcheme, ¿cómo nació la posibilidad de interpretar a Santos Vega para el cine? Estamos hablando del 71. Sí, esa me llamó Borkowski un día, fue a mi casa, yo vivía en Avellaneda, y me andaba buscando, bueno, me encontró, y me ofreció, pero yo no quería saber nada. Y bueno, me pasó, yo si le puedo usted contar la verdad, me da vergüenza, porque me contó todo el asunto, que yo a Santos Vega ya conocía todas las versiones, la de Azubi, la de Gutiérrez y la otra de Obligado. Bueno, de los tres hicieron un rejuntado y yo le tuve que poner música a ellos, a los próceres esto de la literatura, y la mayoría de los temas los tuve que escribir yo y adaptarme a la época. Ahora, una cosa curiosa, mire, trajeron, cuando yo grabé eso en TNT, TNT, que estaba ahí donde está el obelisco, en la avenida Corriente, sí, creo que era al 50 o 1050, por ahí.
que antes de que esté la autopista, estaba el estudio de ellos, del trío italiano que tenían el estudio y cantaban como los dioses. Y cuando fui a grabar eso, la música, que después hicimos ahí un aparato raro, distorsionado para poner de música de fondo cuando venía el diablo, ¿vio? Que hace bueno, y resulta que trajeron un tipo de Inglaterra como asesor musical. Yo no sé por qué, si acá también hay. Además, que asesor, yo no iba a cambiar nada de lo que había hecho. Porque si no les gusta, que se vayan a otro lado y chao. Y claro, el tipo se quedó asombrado, dijo que era bárbaro. No entendía un pito, porque nadie entendía un pito, porque en esa época, en la época de Santos Vega, no se cantaba por milonga, se cantaba por cifra. Entonces, él dijo que estaba bárbaro, y si no existía, yo le puse música de milonga porque es más profunda para poder decir cosas que la cifra. La cifra es más galopeada, ¿no? Bueno, y yo no le dije nada, me quedé en el monte. Y bueno, fuimos a Bragado, a Bragado. Consiguieron la plata de la cooperativa ahí, agrícola ganadera, qué sé yo, bueno, fabricamos ranchos, hicieron de todo. Pues se hizo la película. Me acuerdo con Ana María, pobre, qué buena que... Ana María Picchio, ¿la ha vuelto a cruzar en alguna oportunidad o no? No, la vi creo que fue cuando me dieron el Conex de platino, que fue. Pero no sé, sí, creo que sí, ese día. Después no la pude ver más. Walter Vidarte, pobre también. Sí, estaba Carlos Carela. Sí, estaba Juan Carlos Galván. Estaba Romualdo Quiroga, que se enojó Romualdo porque en una pelea yo me tiraba con el poncho, porque después me criticaron, decía muchos ponchazos para una pelea, qué sé yo, pero resulta que usted pelea con un facón contra un sable, si no se para con el poncho, no lo para el tipo con el poncho, el tipo tiene ventaja con el sable. Y le explicamos a los oyentes, uno enrosca el poncho en la mano, la cual no tiene el cuchillo, y bueno, tira el puntazo con el cuchillo, pero trata de parar el sablazo del otro con la mano que tiene envuelto el poncho. Claro, y además de eso, uno lo agarraba de una punta y lo revoleaba para esquivar semejante, si mide 1 metro el sable ese. Y Romualdo se enojó, porque yo lo peleaba en serio, pero por supuesto no lo iba a lastimar. Claro. Claro, pero él como no sabía cómo se manejaba el sable ese tampoco, que yo agarro un sable, tampoco no sé cómo es, hago un asado con el sable. Y bueno, me se enojó, y yo no peleo, que pongan un doble, dice, ¿por qué te me va a degollar? Le digo, no, viejo, no tenga miedo. ¿Cómo no voy a degollar? No tenga miedo, porque el cuchillo, la daga mía me la robaron después, era cierta, yo la tenía de antes esa, y la usé para la película, que después me la robaron, no sé qué pasó. Y bueno, y así hicimos esa película, que fue lindo, fue una experiencia linda, y yo, mire, cuando hicieron la van premier, mire cómo hablo, acá en el cine, sí. Yo me fui a verla en un cine atorrante en Avellaneda, que la pasaban ahí también, y en la mitad de la película me fui, porque no la entendía. Claro, porque la película en realidad se hace en la moviola. Claro. Antiguamente, ¿no? Sí, sí. El técnico que está ahí es el que sabe y sabe cómo pegar cosas, cómo se arma. Nosotros filmamos por ahí la toma 55, después las 600 y pico, de acuerdo al lugar, para no volver otra vez a ese mismo lugar, hacía todo ahí. Y después nos íbamos a otro lado, y por eso las tomas eran todas desparramadas, y el capo de la moviola el que armaba todo. Y después le poníamos la voz en vivo. Claro. Era más complicado esa época. Sí, el doblaje. Y después me ofrecieron muchas películas. Torres Nilsson también me llamó para hacer una película. Y no, que trabajaba con Halcón, me había poner yo a trabajar con... Halcón fue el que más veces representó al general don José de San Martín.
Sí, sí, qué bien trabajaba, qué buen tipo. Buen tipo, buen porte, buena voz. Sí, era un capo, pobre. Y bueno, pero yo, este laburo me ha dado a mí la suerte de conocer mucha gente, muchísima gente, que, que están olvidados, desgraciadamente, porque nosotros los argentinos somos muy rápidos para olvidar, ¿no? Por eso yo la vez pasada le decía a su compañero, a Pizarro, y yo escucho muchas veces gente que se rasga la vestidura en la radio, en la televisión, hablando de los dólares que vamos a pedirlos, que esto, que el otro, que estamos hipotecando, y terminan de hablar eso y no te ponen los chalchaleros, te ponen los Rolling Stones. Sí. Yo sé que la música no tiene frontera, porque gracias a que no tiene frontera yo conocí a los Beatles, conocí a Sinatra, conocí a John Baez, que también le gustaba lo que yo hacía, no sé cómo lo entendería. Sí. Escuchaba a los Beatles y conocía a Bach, conocía a Beethoven, tal es así que mi hijo es concertista de piano, el del medio anduvo por toda Europa, Julián, con el conjunto ese de baile, era director orquestal. Y además, gracias a la música, José Larralde, usted, gracias a la música, pudo viajar a Australia, Alemania, España, México, Venezuela, Colombia, Brasil, Chile, Paraguay, cruzó acá a Uruguay. ¿Quién? ¿Usted? No, yo no fui a ninguna parte. Bueno, la única vez que salí del país... ¿De dónde fue? Fue un hombre que vino y me contrató para 2 actuaciones en Colonia, en San Carlos, porque la Plaza de Toro vieja que hay, sí. No sé si la conoce. No. Bueno, ahí se hizo un festival y me contrató 2 noches. Y yo la primera noche canté y la segunda me vine, porque extrañaba. Me sentía fuera de mi patria, mi país, qué sé yo, y extrañaba y ya tenía ganas de llorar. Y le digo, mira, llévame el aliscafo ese que me voy. Pero vos dice, ¿cómo me vas a dejar? Le digo, mira, no te cobro nada, pero me quiero ir. Y me vine. No soporté. Parecía que estaba en el extranjero, qué sé yo dónde. Y estaba acá, en el país más hermoso, después de nosotros. Para mí todos los países vecinos, así son como hermanos. Yo nunca hice diferencia con nadie, ¿no? Siempre se dice la altura de los hombres se mide de las cejas para arriba, ¿no? Y bueno, qué sé yo. Y si usted quiere escuchar cosas, va a tener que llamarme en otro día porque se le va a pasar el horario. Además hay gente que tiene cosas más importantes para preguntarle, para contarle, para decirle. Usted sabe que... No, pero escúcheme, la gente está contenta con esta conversación que estamos teniendo, gusta mucho de su obra, le gusta mucho escucharlo. ¿Cuándo fue la última vez que subió un escenario usted? ¿En qué año fue? No, antes de la pandemia, después me accidenté y no pude subir más. Bien. Una estupidez como me pasó, porque me iba a hacer compras con el changuito acá al lado y tenía la basura y la iba a llevar al primer piso ahí por la escalera para dejarla ahí para que el encargado la saque después. Que ahora hago todo lo contrario, la llevo yo. Y cuando voy bajando se cortó la luz. Y yo, como un buen pavote, parece mentira a esta edad que sea tan tonto un tipo, en vez de quedarme ahí esperando que la vista se acostumbre, porque en penumbra no queda, pero queda oscura. Claro. Seguí caminando y patiné y me fui de cabeza y me tuvieron que llevar al Argerich, porque yo me atiendo ahí con el doctor Blanco. No tengo la mutual, pero yo no la uso, la mutual de Sadaí. Además, Sadaí también me han afanado a lo loco, parejito ahí. ¿Y qué le pasó con su mano? Y bueno, me estropeé el hombro y no puedo dormir, es una cosa que todavía sigo. Por eso yo me quedo todo lo que puedo levantado, porque cuando me acuesto me duele. Y bueno, no fui al médico tampoco, Fui al Argerich, me sacaron radiografía ahí y el encargado de ahí no me la quiso ni mirar, me la miró una enfermera, porque
Son esos tipos que venían del Ecuador a estudiar acá, que le pagamos el estudio. Ay, qué cosa seria Le eso. dieron laburo ahí le dieron laburo ahí de radiólogo. Y él mandaba a los otros, pero él no laburaba. Y me hicieron un montón de radiografías y no las quiso mirar el tipo. Qué bárbaro. Y bueno, así nos pagan, ¿vio? Habiendo tanto argentinos sin laburo acá, que igual, ¿qué va a hacer? Le iba a contar una más y todo el mito del pobre turco, pobre con todo respeto, ¿no? Porque nos hicimos muy amigos. Sí. Bueno, yo también amigo de Guaraní, de todo. Son gente buenísima, toda. Cada uno tenemos el defecto que tenemos, pero es un problema que todo el mundo la tiene, ¿no? Somos personas. Claro. Y es un laburo. Y bueno, un laburo vocacional, qué sé yo. Y el turco, el día antes de irse, estábamos en Radio Belgrano, y enfrente había un barcito, y fuimos a tomar un café. Y le digo, turco, no vayas se lo juro. No tengo por qué jurarlo, pero se supone que mi palabra debe valer algo. Le dice, turco, no vayas por la ruta, te va a voltear un camión por ahí, te van a tirar. Pero vos, ¿qué te crees? Me dice, yo, ¿cuánto? Bueno, tal vez así, que se corrieron muchas pelotas después de que lo mataron. No fue así, porque él cuando tenía que encarar el camino donde iba, cambió de ruta. Y son esos caminos que tienen una sola mano, son vecinales. Claro. Y que tienen los yuyos en la banquina como ahora, de 2 metros. Entonces iba él adelante, menos mal que el nene que llevaba con él, el hijo, lo dejó en el auto que lo seguía para seguir solo él. Y atrás de él venía el encargado de la quinta que tenía ahí en Carrales, venía con una camioneta, venía a caballo también, con un caballo de tiro. Y venía un pibe que venía a ver la novia, qué sé yo, y es esa hora que no es ni de día ni de noche, ¿vio? Y no lo vio, y cuando lo vio lo esquiva al de atrás. Igual le pegó, pero no lo mató, no le hizo nada. Y cuando va a enderezar, se encuentra con el turco adelante. Y le pega, y justo la paloma, que es ese saliente que tiene la caja, con un hierro, a veces con adorno, con la paloma de la camioneta, le pega en las costillas, bueno, lo reventó, pobre. Y esa la conozco bien porque me tocó, junto a algún otro, organizar el velorio, que nadie nos daba pelota. Ahí casi me meten preso también, porque fui al coso sanmartiniano, no para pedirle nada, simplemente para que alguien avale, como él llevaba la tierra de Boulogne-sur-Mer a Yapeyú. Claro que alguna cosa importante del Estado, él salió de la catedral. Que alguien, no que respalde, pero que diga, bueno, en nombre de San Martín, que yo. Y bueno, fui allá ahí a hablar con el interventor, un hombre de la aeronáutica, macanudo el hombre, y me dio 2 de sus compañeros decanes que tiene, qué sé yo, ayudantes, que me lleven al instituto, porque me dijo, no, yo no puedo hacer nada, esto es cosa del ejército. Bueno, me llevó, y cuando entro me atiende un coronel que estaba ahí, que era ayudante del general que estaba adentro. Entonces le empecé a contar que yo no pedía plata, nada para velarlo, quería un lugar, si conseguía, ya que era un homenaje, todo el mundo estaba ocupado pensando en eso. Y siento de adentro, ¡no! Y se escuchó, ¿no? Me dice, el general dijo que no. No sé quién era en esa época. Le digo, ¿y ustedes son los descendientes de San Martín? Bueno, le dije una barbaridad de ahí, y los muchachos me agarraron, los militares de la aeronáutica, y me sacaron a empujones. ¿Qué querés, que nos metan preso a todos? Le digo, llévame a verlo a Arguindegui.
Y dice, vos estás mamado. Y dice, ¿qué tenés? Ya no veía, una indignación tenía, se llenan la boca con San Martín y no tenemos vergüenza. Por eso nos va como nos va, ¿no? Y claro, quería ver el Berguindegui para pedirle lo mismo, que una institución del Estado que no que organice, porque ya lo teníamos organizado, tal vez así que un tipo de la radio, de una de las radios, era amigo de una mortuoria, y si yo había conseguido el cajón barato, que esto que lo otro, bla, 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 bla. Bueno, conseguimos al final la Federación de Box, ahí en Castrobarro, creo que era, ¿no? Sí, Castrobarro y Rivadavia. Eso, conseguimos ahí. La policía se portó de 1000, porque nos hizo una caravana de motociclistas hasta la Chacarita, hasta el velorio, primero, después. Pero cuando llegamos al velorio, ahí vi la miseria humana, ¿no? Lo estaban velando y aparecen unos tipos a cambiar el cajón. Estaba la mujer ahí, los chicos, toda la gente. Querían cambiar el cajón para poner uno más barato, porque ese era para hacer facha. Ese es el que no había conseguido el locutor de la radio, que era amigo de él. Vamos y vamos, era todo. Qué bárbaro. Y le digo, mira, si ustedes llegan a tocar el cajón, les vuelo la cabeza. Y se asustaron y se fueron, y quedó ese cajón ahí. Y ahí vi la miseria humana, que vinieron gente muy importante, llegaban y venían los fotógrafos y les sacaban fotos y se iban sin entrar. Claro. Pero tipo muy importante, que no lo voy a nombrar porque algunos no están, pero tienen familia y la familia no tiene la culpa. Ha pasado siempre eso, José. Claro. Ha pasado siempre. Un caso muy jodido, que ya eso es lo peor, porque fueron payadores a cantar ahí y todo, y cantaban al turco. Había un paisano que se sacó el anillo y se lo quería poner, pero no se permite poner cosas así adentro del cajón. Entonces fue y lo contó ahí en la tribuna donde estaban todos mirando adentro del velorio. Entonces cuando dice, no lo puedo poner porque no me dejan. Entonces un tipo que estaba ahí, colega mío, dice, démelo, yo se lo voy a poner. Ah, bueno, y se lo da. Y el tipo, yo voy a la par de él. En el camino se lo pone él. Cuando llega al cajón, se lo saca y lo pone como si fuera de él. Me acuerdo que le dije a don Eduardo Falú, le digo, pero mire, yo me puse a llorar, de él también se le caían las lágrimas. José, si usted no conoce la miseria humana, es muy joven todavía. Yo me quería morir. Hay que ser miserable, asqueroso, hijo de su madre, ¿no? La madre no tiene la culpa. Mal aprendido, más que nada. Pero se ven cada cosa, viejo, José, una de las pérdidas importantes de hace 2 años, hace muy poco se cumplió un aniversario de su partida, alguien que lo admiró mucho, que lo difundió, y que vi alguna foto, y lo vi a usted abrazado con él, o él abrazado con usted, el querido recordado Ricardo Iorio. Ah, pobre Ricardito. Pobre, yo lo quería muchísimo, Ricardo. Él me seguía a todos lados. Sí. Cuando había comprado allá cerca de Juan, por allá, una chacrita, entre Coronel Suárez y Pigüé, por ahí. Que un día, cuando yo fui a trabajar a Suárez, apareció como con 12, 15 tipos que les pagó la entrada a todo, me vino a ver. Resulta que tenían sus cosas, Él lo hizo entrar a todo y se fue. No sé, se fue de joda por ahí. Y después lo buscaban, no lo podían encontrar por ninguna parte cuando terminó la guitarreada. Y se había ido de joda. Dice, ¿para qué te voy a escuchar si ya te escuché un montón de veces? Ese es todo lo que va a decir. Se mataba de risa. Sí, yo lo amaba, ese muchacho, era buenísimo. Se lo he ido a ver.
No me acuerdo era muy auténtico, muy y sufrió mucho porque en algún momento lo habían convocado para cantar el himno nacional argentino en alguna fiesta y a último momento no le dejaron cantar, y lo cambiaron por otro artista más dócil, otro artista. ¿Usted ha cantado alguna vez en algún lugar el himno nacional argentino con su guitarra, no? ¿Solo? Sí. No, me queda grande eso a mí. No, eso, hay cosas que yo no se las puedo decir por radio, porque son cosas muy personales. No, está bien. Personalmente sí. Claro. Pero para que usted la sepa nada más, no para que la divulgue tampoco. No, está bien, sí. No, pero yo pregunto, usted tiene perfectamente, la vida pública se lo sabe. Es muy jodida, se ven cosas que después uno no las puede repetir. No se pueden decir, porque uno siempre, aunque el tipo se murió, peor, porque no se puede defender. Pero además de eso, no tiene familia, y hay que respetar eso. Claro que sí. ¿Qué culpa tienen los hijos, la mujer, qué sé yo, los nietos? Además, él no está para defenderse. Yo, si estuviera para defenderse, lo digo al aire, no tengo ningún problema. Que venga y me pelee. Pero, no, una persona hay que tener cierto respeto, la pucha. No, cierto, todo el respeto. Porque todos cometemos errores jodidos en la vida. Si cada uno que cometemos un error nos va a pasar la factura, y bueno, ya estamos en el infierno. Hay que tratar de equivocarse lo menos posible. Mire, eso no lo puede manejar uno, porque como decía hoy, el hombre y sus circunstancias, como siempre dice Moyano, como decía el general, la única verdad es la realidad. Una semana antes lo había dicho Aristóteles eso. Sí. Pero hay quienes se lo endosaron a Perón. Bueno, él lo dijo, lo único que, por eso yo también me pongo mal a veces cuando pasan temas y no ponen el autor. Claro, sí, es un error nuestro ese, ¿eh? Claro, pero es una cosa común. Yo siempre tuve esa delicadeza, esa obligación de decir, este tema lo escribió fulano, sultano, mengano, el que sea, porque para escribir un tema, y más cuando son bien paridos los temas, uno no puede ignorar al autor. Con eso luchó mucho Tarragocito. Él luchó mucho. Hay un autor, dice que nadie lo nombra. Y claro, tiene razón. Yo era muy amigo del padre también. Cómo me gustaba el chamamé maceta. Sí. De vez en cuando difundimos chamamé acá. Sí, hay un tipo que no lo conozco, un señor que no lo conozco, pero yo creo que ese y algún otro, no el chamamé maceta, sino de la canción correntina o santafesina, es Vandermoller. Sí. Que ese tema que tiene el remanso, yo sabe, lo pongo, me hace llorar cuando lo escucho, porque yo no tengo dónde escuchar. Se me rompieron todos los aparatos, no tengo televisión tampoco, no tengo nada. Y no le cuento más cosas que no tengo porque... Bueno, muchas de las cosas que no tengo porque no quiero tampoco. ¿Qué va a hacer? Peor es bañarse, viejo. José, gracias por escuchar nuestra Rivadavia, cuídese mucho. Escúcheme una cosa, más allá de no poder tocar la guitarra, si apareciera alguien que dice, yo lo acompaño con la guitarra, pero quiero que José vuelva a subir un escenario, ¿usted necesita abrazar la guitarra para poder cantar? Eso es una falta de respeto. La gente me conoce a mí con la guitarra, ¿cómo voy a ir? Si un día, esto es una confesión pública, en Luján, yo siempre llevaba 2 guitarras, porque por ahí se les parte, una me pasó en el chat, pues, sí. Tiene que andar pidiendo prestado, entonces iba una por las dudas. Y bueno, estaba cantando ahí, se me cortó una cuerda.
Entonces, para que la gente no esté esperando, porque hay que afinarla, la cuerda hay que estirarla, Cambió. para desafinar, pedí la otra, que era igual. Y un tipo me criticó después, y te contó razón. Dice, en vez de cambiar la cuerda, la cambió por otra, le da lo mismo cambiarla. Le digo, no, señor, le digo, usted no entiende, porque el público por ahí no se banca que yo esté cambiando una cuerda ahí. Porque usted tiene que pensar en la guitarra, que es su compañera, tiene que pensar en la cuerda que hay que estirarla, pero también hay que pensar en la gente que por ahí no se la aguanta. Yo casi siempre he estado 5 horas arriba del escenario. Y bueno. Hay cosas que la gente no entiende. Cuando uno hace un trecho largo de a caballo, por ejemplo, nunca lo hace con un solo caballo, lleva 2. Pero claro, yo la llevaba porque me pasó en el Chaco, que se me rompió. ¿Usted sabe lo que me pasó en el Chaco una vez? A ver. Me contratan. Y yo tengo un Dios aparte o un Dios muy conmigo, porque me he salvado de la muerte así, casual, pero por una millonésima de segundo. ¿Se acuerda cuando se cayó ese avión que venía del Chaco y cayó en Uruguay? Sí. Murió un montón de gente. Bueno, en el viaje anterior vine yo. Yo digo, mirá si subo a ese. Me hubiera muerto. A lo mejor no se caía porque el viejo Dios lo hubiera tenido con piolines. Sí. Eso no lo maneja el hombre, ¿no? Y usted sabe lo que me pasó. Me contrata un señor de verdad que tenía una disquería. Bueno, voy y lo voy a ver a la disquería, a charlar con él. Voy a ver el lugar, un lugar grande era. Me pagó ahí antes de trabajar. Cuando voy a probar sonido, no había nadie, probamos sonido ahí. Cuando llegó la hora de trabajar, subo y estaba él solo. Y un grupo de tipos que estaban ahí en la cantina, sentados, se sentaron por ahí atrás, desparramados, pero entraban como 1000 tipos y estaba solo él. Y bueno, yo hice igual, yo digo, qué fracaso. Yo hice el mismo laburo de siempre, explicando todo, haciendo todo. Y le digo, cuando termino, le digo, señor, le digo, pero no había nadie, hizo mala publicidad. No, si yo lo contraté para mí. Me contrató para él. Hay que estar loco, ¿no? No, para nada. ¿Cómo hay que estar loco? No, él sí me dice, yo no voy, porque es un poco una bufoneada eso, ¿no? Cuando usted lo contrata a un tipo para que le cante para él solo, es un bufón. Y yo de eso tengo poco. Pero bueno, no había otra manera de que yo vaya porque no había institución que pudiera pagarlo. Además, la música mía en esa época no la escuchaba mucha gente, pero tampoco no escuchaban como la música del norte. En el Chaco, para ir a cantar milonga, tenía que explicar cosa por cosa. E incluso acá me cuesta cosa por cosa porque ya la gente joven, algunos entienden, otros no. Los que hicieron algún trabajo así entienden, pero el que no... Yo cuando digo en una parte ahí, cuando le canté a un amigo mío que se tiró abajo el tren después, y ese tenía vergüenza, ¿ves? Lo vieron mamado y de vergüenza se tiró bajo el tren. Ramón Contreras, pobre Ramón. Este era compañero mío de trabajo, y boleaba de a 4 ladrillos al segundo andamio. Tenía unos brazos, cachiporra le decía. Qué bárbaro, él era canchero, ¿no? El canchero, creen mucha gente que ser canchero es porteño. La cancha viene del quichua, no es una palabra lunfarda. Bueno, la mayoría del lunfardo es caló, o es italiano, mucho árabe, mucho español, ni hablemos, y mucho de acá. Acá, por ejemplo, la palabra che la usamos como tuteo. Che, hombre, persona. Por eso Bariloche no se llama Bariloche, se llama Buriloche, quiere decir hombre detrás de la loma.
Bueno, Neuquén tampoco es Neuquén, es Ñufquén. Pero los viejos cartógrafos que venían de afuera antes, en la época de Roca, todo eso, acá no había cartógrafos para hacer los mapas, todo eso, y venían de afuera y como no sabían pronunciar la palabra, le ponían cualquier cosa, medio parecido. Sí, Neuquén y Ñufquén era medio parecido. Pasaba más o menos lo mismo cuando llegó la gran inmigración aquí a la República Argentina. Te anotaban, uno decía el nombre y te anotaban como les parecía. Claro, en mi pueblo había un turco de Turquía, de Constantinopla, que salía a vender ropa por ahí con un carro, y él se llamaba, era muy amigo de mis abuelos, de mis abuelos maternos, se llamaba algo así como Nahatal Gazul. Y claro, cuando fue a hacer los documentos acá, el tipo que estaba atrás del escritorio ahí le puso Natalio González. Era más fácil y más pronunciable. Claro, sí. Y todos le decían el turco González. Claro. Y el verdadero nombre era Hazul, pero ¿quién le iba a pronunciar eso? Yo más o menos lo pronuncio por mi vieja, claro, que hablaba con los parientes. Mi viejo hablaba en vasco con mi tío, y se enojaba mi mamá, y cuando iban mis otros tíos a mi casa se enojaba mi papá porque hablaban en árabe. Qué una risa. Historia de cocina mantenida a Marlo. ¿Se acuerda cuando las cocinas? Sí, claro. Bueno, le decimos a los oyentes, el marlo es aquello que queda luego de que uno saca el grano del choclo. Claro. Y uno calentaba la cocina, y uno también, respecto del marlo, estaba la posibilidad cuando el perro tenía tos, se le armaba un collar de marlo, ¿no es así? Sí, era una cosa, eran supersticiones. Sí, no sé, pero yo he visto eso, Yo tengo mi perro, el primer perro que tuve, me lo envenenaron los vecinos, que por eso yo tengo la milonga esa allá por el Cochicó. La habrá escuchado. Sí, claro, la he escuchado, sí. Está en uno de los primeros, ese es el que vivía mi perro. Era un perro negro entero sin ni una mancha tocado. Pobre perro, se me murió envenenado. Y no se puede llevar perro cuando uno está trabajando de lechuzón arriba de los camiones, arriba de los carros, llevando bolsa, porque a los pistines, que son los que están arriba tirando la bolsa, al changarín, se le dice lechuzón, porque anda espiando por arriba, parece un lechuzón el tipo. Y claro, el perro va corriendo a la par, tragando tierra. Entonces uno lo dejaba en la casa al perro. Y me lo envenenaron, que si hubiera llegado a tiempo, usted sabe que el perro estaba tirado ahí cuando me vio, porque mi mamá lloraba, me dice, hijo, dice, te envenenaron el perro. Y me fui corriendo a verlo al fondo. Y me vio, se arrastró, se me tiró arriba de los pies y se quedó muerto ahí. Me hace acordar que nunca quise averiguar quién fue, porque matar a un perro, ¿por qué no se la agarró conmigo? Lo digo en la milonga también. Me hizo acordar a la canción que escribió el negro argentino Luna, Malevo. Ese tema es de Osiris Rodríguez Castillo. Ahí está. Sí. Una canción que, bueno, cuenta la historia del hombre de campo con un perro que encuentra, y luego lo lleva a vivir con él, y bueno, le gana la rabia y se tiene que enfrentar. Bueno, eso lo mismo pasó. ¿Por qué los judíos no comen chancho? Porque siempre hubo un tipo que se destacó, porque mire cuántos años antes de Cristo fue esto, que la gente se moría, hasta que uno se dio cuenta, qué sé yo, Dios lo iluminó, no sé quién, y como nadie le daba pelota, que no coman chancho, le decía, nadie le daba bola, lo hizo como sagrado, qué sé yo, entonces nadie más comió chancho, y dejó de morir gente, porque tenían triquinosis. Claro, eso es el chancho, le decimos al chancho cuando un tipo es sucio. ¿Sabe por qué el chancho siempre anda revolcándose en el barro? A ver. Y cuando está seco el chiquero hay que echarle agua.
porque el chancho no transpira. Y si no transpira, tiene que estar mojado siempre, porque si no se muere. Usted no va a tener un chancho de mascota si no le pone mucha agua encima continuamente. Por eso se revuelca cuando tiene ganas, y es lo mismo que los osos del Ártico. Sí. Por cómo se la bancan, porque tiene los pelos huecos que le hacen de termo. Hay cosas muy lindas, en los libros. Sí, pero claro. Lo que pasa es que la gente está media remisa para agarrarlo. Lo que pasa es que hay que abrirlo a los libros para saber esas cosas. Claro, y seguirlo hasta que termina. Sí. Y después leer el que escribió el otro que no piensa como él. Así es. ¿Sabe qué me Hacer su preocupa? propia conclusión. ¿Sabe qué me preocupa de la familia nueva, de las familias modernas? Que cada vez más es más grande el televisor y cada vez es más Sí. chica la biblioteca. Y en algunos lados, Sí. en algunos hogares, ni siquiera existe la biblioteca. Bueno, lo peor que hay, si pasara en mi casa, yo no tendría cabeza ahora, porque mi viejo me hubiera reventado. Con el asunto de los teléfonos, no hay mesa de hogar tampoco. Mm. Todo el mundo está con el teléfono en la mano, mirando películas, nadie le da pelota a nadie. Yo me acuerdo cuando vine de la Colimba, en aquella época de los 21 años, ¿Dónde la hizo la colimba? en Sarmiento. Ahí me aguanté el frío, hacía no sé qué cantidad de años que no hacía tanto frío y me tocó a mí. Pero, qué 33 bajo cero estaba haciendo la guardia. ¡Qué bárbaro! Pero había 1 metro y pico de nieve. Pero usted sabe que no se siente el frío. Por eso también acá el viento se lleva a los ranchos, a las casas, y allá en el sur no. ¿Por qué? Porque el viento es parejo. En cambio acá viene por ráfagas. Mm. Y la ráfaga es la que hace el vórtice donde se levanta los techos. Porque no es que la empuja, sino que se los chupa. Y miren lo que estamos hablando. Y bueno, a ver, hay mucha gente del otro lado que está muy interesada, que lo están saludando. Sí, pero por ahí dirán cuándo termina el viejo este. Luego voy a leer los mensajes una vez que lo despida, estimado José Larralde. Es un placer hablar con usted. Una última pregunta le hago. Una última pregunta le hago. Que tiene que ver con el próximo 10 de noviembre, Día de la Tradición en la República Argentina. ¿Cómo un hombre como usted, que ha escrito tanto respecto de la tradición, de las costumbres, cómo lo vive al Día de la Tradición? No es de la costumbre, yo he escrito la realidad, ¿no? Lo que le tocó a usted, sí, claro. ¿Cómo lo vivo? Sí. Mire, acá tenemos el día de todo. Ahora están festejando el día del cumpleaños del diablo con el Halloween, ¿cómo se llama eso? Halloween. Eso, el cumpleaños del diablo. Y la gente se disfraza, que si no ni sabe que está festejando con los zapallos, eso. Y muchas Estamos veces. todos locos. Sí. Pero agarramos costumbre que no tiene nada que ver, igual que Papá Noel. Papá Noel es una vivada yanqui, eso. Vieron que era un negocio y pusieron Papá Noel. Es Santa Claus, que es San Nicolás, que regalaba cosas a los chicos. Pero los yanquis se avivaron y hicieron uno ellos. Papá Noel le pusieron. Santa Claus, que es San Nicolás. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de eso si, mire, si es lo mismo que cuando hablamos de política, yo siempre dije, acá no existe, ni en ningún lado del mundo existió jamás, ni la democracia ni los comunismos. Porque en esos partidos son todos iguales los de arriba, todos iguales los de abajo, pero los de abajo no suben, los de arriba no bajan. Y la democracia no existió jamás, porque cuando Sócrates pensó diferente al patroncito, se tuvo que tomar la cicuta, lo condenaron a muerte. Y ahí terminó la democracia. Si no salió de Grecia nunca, y tampoco los griegos la tienen. El hombre fabrica la historia como mejor le conviene para pasarla mejor, y cuanto más guita puede ganar mejor. Porque todo es así, ya las ideologías no corren esas cosas que se tenían antes. Antes había gente que creía en las cosas, ahora no. Y la gente no cree, la gente, además, yo les digo la verdad,
Yo por eso dejo la sombra afuera, porque le tengo miedo, que me haga una zancadilla a la primera de cambio. Es tremendo eso. Nosotros el próximo 10 de noviembre vamos a celebrar el Día de la Tradición escuchando folclore, invitándolo a la gente a participar, y el día 11, aquí en la puerta de Radio Rivadavia, vamos a hacer una congregación festejando en nuestra tradición, José. El 20 también hay una fiesta, ¿no? Un feriado. El 20 también, sí. Sí, y el 21 el nombre del cumpleaños de mi hijo más chico. Ah, mire usted. Él anda peleando con los fierros ahí, en mecánico. Preparaba los autos esos de cuarta milla, ¿vio? Sí, de un cuarto de milla, sí, sí. Sí, trabaja muy bien el mecánico. Tiene 28 años. Ah, después joven. tengo el músico que tiene 49, cumplió ahora hace poco. Sí. En septiembre. Ese músico, se anduvo por todo el mundo. Se quedó loco con la parte de Asia, ¿no? De Rusia, toda esa parte. Y yo, vos no sabés lo que es. Te dan una pieza en el hotel, tenés que andar en bicicleta adentro. Todo grande eso. Bueno, y el mayor no se puede jubilar porque tiene años de sobra de pago, pero bueno, yo tengo más años de pago que de edad. Porque los primeros 30 años que trabajé me lo afanaron los patrones y lo tuve que pagar 2 veces para poderme jubilar, porque en aquella época, en el año 60 y pico, a usted no se podía jubilar si no tenía todo pago lo anterior. Claro. Y entonces lo que me afanaron y después lo tuve que pagar 2 veces. Y de ahí para acá llevo 57 años pagado, más los que me afanaron. Y sí, creo que mi papá, antes de conocer a mi mamá, yo ya estaba pagando impuestos. Y ahora para cobrar me tuve que hacer también monotributo y sigo pagando impuestos a las ganancias. Claro, sí, sí, sí. Usted sabe que yo para cantar pagaba IVA. Si yo no soy el consumidor final. Estoy seguro que le cobraban a la gente también, qué sé yo. Y todo así, ¿vio? Es muy jodido todo este asunto del ambiente. Por algo estoy acá. Se me enfrió el té que tenía acá adentro, que me iba a tomar un calmante para el brazo, porque ahora tengo el otro brazo que escucho por radio y me asusto, porque dice que puede ser un Alzheimer, que si no sé cómo. No, pero se lo escucha muy bien usted. De eso despreocúpese. No, pero porque el otro brazo no me puedo ni secar la oreja, el brazo derecho tampoco ahora. Pero esto, tengo la espalda como llena de nódulos. Bueno, pero busque ayuda. Antes lo arreglaba con el rincón de la pared. Claro, sí. Pero resulta que el tipo se avivó y se mete abajo la paleta, abajo el omóplato. Claro. Y ahí no llega a la pared. Escúcheme, José Larralde, busque ayuda respecto de hay muy buenos médicos, también hay muy buenos kinesiólogos. Y seguramente lo van a poder ayudar. No se deje estar, busque ayuda. ¿Sabe qué pasa? Que me da mucho, no hay ropa, me la paso cosiendo pantalones, para achicarlo, haciéndole pinza. Ahora estoy hecho una modista. Si tengo un montón de pantalones, no me los puedo poner porque se me caen. He bajado como unos más de 20 kilos. Y todo el bocho, porque uno se pone loco, porque yo no entiendo, yo viví en otro país. A veces le juro, digo, ¿por qué habré agarrado la guitarra? ¿Estaría ahora muerto o sentado en una casilla esperando que me toque el turno parar? No, gracias a Dios que agarró la guitarra y gracias a Dios que cantó y dice cosas que mucha gente no tiene idea. Pero no le sirven para nada. No, todo sirve, es José. Lo mismo que los premios. Usted pone un plato de premios y se muere de hambre, viejo. Tiene que poner comida. Bueno, ahí el tema de los premios estoy de acuerdo con usted. Pero lo que usted escribió... Lo escuché. Lo que usted escribió... Cuando yo lo nombré a usted, dijo que se guarda en el Martín Fierro, que sé yo, cuánto. Digo, está loco este tipo. Yo lo estaba escuchando. ¿Se acuerda? El premio mío es que usted sea oyente de este reporte Rivadavia. Eso dijo, sí. Y que la gente nos acompañe. Ese es el premio mío. Después, si uno necesita más premio,
que cobrar mi sueldo a fin de mes y ya está. Y nada más. Nada más que eso. Sí, ahora hay gente buena, esta miércoles, me escuchan que una persona precisa y aparecen quién le va a llevar la silla, cómo van a hacer, que todo. Qué pueblo hermoso. Tenemos un pueblo maravilloso, José. Miércoles, la gente es bueno, desgraciadamente siempre hay algo, ¿no? Pero la gente común, la gente de laburo, y hay gente que ayuda también. Pero, qué sé yo, hay otra casta que para qué vamos a hablar. Yo digo, ¿De qué se trata todo? yo digo que la mayoría del pueblo argentino es buena gente. Ocurre que los complicados ocupan cargos estratégicos y son los que los complican la vida. Claro, pero ya le vamos a encontrar la vuelta. Claro, pero el problema es que nosotros los ponemos, porque no son marcianos, son salidos del pueblo nuestro. Son parte de nuestra familia. Sí, nosotros somos los que le damos el poder. Y claro, y después no lo cuidamos. Pero bueno, será que tiene que ser así. Yo no manejo los piolines, ¿no? Tenemos una... Se debe estar matando de risa nosotros. Tenemos una democracia muy joven, somos un país muy joven. No, tenemos la misma cantidad de años que tiene Brasil, que tiene Estados Unidos, México, y mire qué países son. Eso es una de las cosas también que se ha puesto, que somos un país joven. ¿Cuántos años precisamos tener? ¿2000 años? ¿Para ser un país serio? Yo creo que no. Yo creo que a esta altura, de 200 y pico de años, creo que ya tendríamos que haber madurado un poco. Además, ha habido épocas en que se ha estado bien acá. Bueno, pero será que tiene que ser así. Yo no puedo pelear contra nadie, tampoco contra las circunstancias. Las cosas son así, se dan así. Mañana se da vuelta todo y se acomoda, y qué sé yo. Y ojalá que la taba caiga para el lado de la gente, José. Lo voy a dejar que descanse, que tenga un buen día. Estas son tabas con dos culos. No tiene suerte. Pero escúcheme una cosa, si usted escucha Te Reporte Rivadavia, desde aquí siempre procuramos ver el vaso medio lleno, no reparar tanto en el vacío. No, el vaso ya se rompió, el vaso. Sí, mejor una lata de sardina, ¿viste? Una lata de arveja. Ese no se rompe, se abolla nomás. Sí, porque una de las cosas que a mí no me gusta es conformarme. Por eso le decía hoy siempre, ¿y por qué? Y por esto, ¿y por qué eso? Y siempre es así. ¿Por qué? Porque todo tiene una explicación. Lo que pasa es que no la puede recibir. Porque nadie la da. Siempre hay que tener la pregunta a flor de labio. ¿Por qué? Aunque nadie me sepa dar una solución, por lo menos quiero saber por qué. Pero parece que no es así. Son Chori, le estoy sacando un montón de tiempo a la gente. Escúcheme una cosa, lo voy a despedir escuchando la canción del porqué, si está de acuerdo. No ponga. Sí. No, escúcheme. No, yo le puedo decir algo. A ver, dígame. No se ofenda. No, ¿qué me voy a ofender? No quiero que ponga temas míos cuando habla así conmigo. Por ahí pase alguno si quiere. Porque por ahí muchos hay que piensan que yo lo llamo a Pizarro para que me pase disco. Y eso no lo haría. No, ya lo sabemos. Ya sé bien con qué buey estoy arando, quédese tranquilo. No, porque no quiero eso, yo nunca hice eso. Me han ofrecido a mí para ser senador, para ser diputado. Le digo, pues yo soy analfabeto, hermano. Pero no, pero te ponemos los asesores y pone el asesor que es el que sabe. Porque es así, hay un artista también ahí que tenía 60 y pico de asesores. ¿Usted sabe quién es? Sí. Y bueno, ¿qué va a hacer? José, que tenga un buen domingo, cuídese mucho. Usted está
también cuídese mucho. Sí, lo voy a hacer porque Cuidado tengo... la ruta que está. Yo sé todos los consejos que da siempre por la ruta, que están hechas pelota las rutas. Y bueno, está todo hecho pelota. No. El asunto que la gente esté bien, no hecha pelota. Después los caminos los arreglaremos, pero no puede ser que un jubilado cobre lo que cobra, no puede ser que no haya remedio, no puede ser lo del Garrahan, no puede ser, porque un poquito de sentimiento no se puede tener. Sí, es elemental, la humanidad es elemental. Yo no sé. No voy a repetir lo mismo de siempre, que todos tenemos esto, si no tenemos nada. Si no tenemos dignidad, no tenemos vergüenza, no tenemos nada. Porque el trigo, el petróleo, el uranio y la vaca y todo eso no sirven para nada si no tenemos dignidad y no tenemos un poco de respeto por nosotros mismos. Por eso yo el otro día escribí una frase ahí, porque yo tengo todo escrito acá, son todos para mí. Hay uno acá que dice, porque se me da la puta gana. Y después el otro día escribí algo para mí, porque yo digo, yo no tengo amigos. Y me dicen, ¿por cómo no tenés amigos? No, le digo, porque si yo no me quiero yo, no puedo querer a otro. Y yo vivo dándome máquina. Y escribí justamente una frase que dice, si quiero ser mejor de lo que soy, tengo que aprender de mí. Es media rara, ¿no? Parece una cargada. No, pero se entiende. No se entiende. Tengo que aprender de mí, porque primero me tengo que conocer yo, porque uno cree que se cría, crece, se muere de viejo, y se muere sin conocer, conoce más a los demás que a uno mismo. Y esto de estar solo me ayuda mucho a conocerme y a saber si lo que pienso está bien o está mal. Yo soy, bueno, no vamos con lo mismo, porque ahora hasta la libertad carajo me la afanaron también. A ver, ¿está? Ay, ha cortado sin querer, a ver. Qué lástima, ¿eh? Mira, decía, me afanaron hasta la libertad carajo, decía el querido José Larralde. Bueno, lo hemos tenido aquí. Así como entró de sorpresa, se fue José Larralde de sorpresa. Habíamos pensado el tema, el porqué de José para cerrar esta nota que hemos tenido en el transcurso de Reporte Rivadavia. Gracias, mi querido, gracias por ser oyente y participar.